el programa Esferaleando. Por ahí Héctor preguntó cómo se llamaba el programa. Se llama Esferaleando. Esto nace pues porque el despacho que represento se llama Esferal y realmente nosotros nos las pasamos pues esferaleando todo el día, ¿no? Ya saben cómo escogemos los nombres los contadores. Sí, soy fan de Star Wars. Ya saben, viene el 14 de febrero, la amistad, todo lo que sea Star Wars, bienvenido sea. Esta es su casa. Pues vamos a comenzar. El tema que escogí el día de hoy para presentarles es acerca de los derechos de autor. Sí, exacto. Es acerca de los derechos de autor. El programa está dividido en dos partes. La parte 1, que es la parte teórica o conceptual, y la segunda parte, que es como con una aplicación fiscal para ver cuál es el tratamiento, cómo debemos de emitir el CFDI y qué tratamiento deberíamos de darle, ¿no? Y pues agradeciendo también a este espacio que me brinda actualizandome.com y el maestro Miguel Chamblati Toledo. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué quiero que se lleven de esta charla? Que no les va a llevar más de 30 minutos máximo. Que se lleven dos cosas. Una, que recuerden qué es un derecho de autor y dos, cómo deben de registrar sus autorías o creaciones. Ya después, quizá con la almohada o con la segunda parte, podamos hacer algunos experimentos fiscales para nuestros contribuyentes o para nosotros mismos. Perfecto. Déjenme, es que se ve muy pequeña la pantalla para mí, para ustedes espero que se vea bien. Bueno, los derechos de autor en México están fundamentados en la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta ley nace por allá del 5 de diciembre de 1996, pero se publica el 24 de diciembre de 1996. En esta ley vamos a encontrar la definición de qué es un derecho de autor, qué es un autor, cuáles son las obras que debemos de registrar y pues todas las especificaciones técnicas, ¿no? Como ustedes ya saben. Es una ley muy fácil de leer, la verdad. En el artículo 11 podemos encontrar la definición misma del derecho de autor. Y nos refiere que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador. Y nos da, en ese mismo artículo 11, nos da ejemplos de qué podemos registrar como obras. Y nos da fracciones que nos indican que puede ser una obra literaria, puede ser una obra musical con letra o sin letra, puede ser una obra dramática, arquitectónica, cinematográfica, y también más adelante vamos a ver las excepciones. Pero entonces ustedes, aquí tenemos que ir pensando ya qué podríamos estar registrando en esta ley de derechos de autor. Aquí abajo está el link de la página es la página de Indautor. En esta página van a encontrar, no encontré la manera para poder compartir mi pantalla para entrar a la página y enseñarles, pero está la referencia y está la liga en la presentación para que les sea más fácil, ¿no? Bueno, entonces tenemos la página del Indautor. Ustedes entran, revisan los trámites, los requisitos y ahí viene el listado de precios. Van desde 280 pesos hasta 1,580, ¿no? Estos precios obviamente se actualizan cada año mediante el Diario Oficial de la Federación. Sus tabuladores y sus inscripciones hoy en día, por temas de pandemia, tienen que ser únicamente con citas. Sí, andan muy, muy lentos. Ustedes van a entrar en la página y dice, favor de generar su cita para ya sea para pedir copias certificadas o para inscribir alguna obra. Pero sí es muy lento, como ya saben, ¿no? No nada más el SAT tiende a negarnos la cita, también el Indautor, ¿no? Déjenme también comentarles que dentro de esta página de Indautor van a poder encontrar el acervo de los registros que ya se tiene hoy en día, pero esta consulta solamente se puede hacer después de las 3 de la tarde.
Ayer les quería guardar una pantalla del registro que tengo en mi nombre y para que lo pusiéramos de ejemplo en la presentación, pero pues la consulta la hice temprano y ya después de las 3 de la tarde tampoco se actualizó. Y estoy hablando de un registro del 2019. Entonces, para que se den una idea de lo actualizada que está la página, tampoco crean que es lo más novedoso que hay, ¿no? Y bueno, sigamos. En esta misma Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 12, nos define qué es un autor. Y es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Ya vimos cuáles tipos de obra podemos registrar. Nos habla también de que este autor, por el propio hecho de registrar ante el instituto, nace o adquiere de manera natural dos derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. Está fundamentada en los artículos 18, 19, 24 y 25 de la respectiva ley, ¿no? Nos dice que los derechos morales que adquiere es que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Más adelante en esta misma ley nos está explicando, oye Estela, fíjate que yo soy el autor de un poema o el autor de un artículo de una revista, pero también tengo coautores o quiero heredarle a mis hijos la autoría de este poema o de esta canción, ¿no? Nos va dando también la pauta para poder generar antecedentes en estas tipos de sucesión de obras, ¿no? Permítame también la referencia a los derechos patrimoniales, que en el artículo 24 y 25, que dice que en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras. También, más adelante, vamos a ver un requisito que nos pide también la ley del IVA, que está fundamentado en los derechos patrimoniales del autor, que tiene que ser de manera pública, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Hasta aquí ninguna duda. ¿Qué es un autor? ¿Dónde está fundamentado? ¿Dónde encuentro la página del derecho de autor? La página del INDAUTOR, ¿no? Ok. ¿Qué no puede ser objeto de una protección de la Ley Federal de Derechos de Autor? Bueno, no puede no ser objeto. Las ideas en sí mismas, nos habla de aprovechamiento industrial, porque eso lo va a regular otra ley, ¿no? Las letras, nos va a hablar de contenidos de noticias, nos va a hablar de formularios o manuales, ya que de manera formularios que, por ejemplo, un papel de trabajo que tengamos no lo podemos registrar en INDAUTOR, hay otras vías para registrarlo. Sin embargo, su servidora ha hecho experimentos con el INDAUTOR en donde hemos podido registrar contratos o papeles de trabajo para determinar cierto impuesto, pero en la ley dice que no se puede. Entonces, como ya saben, los formatos no están adecuados pues a los menesteres prácticos del INDAUTOR, ¿no? Entonces, la misma ley nos va a explicar, yo también requiero un Baby Yoda. Sí, claro, todos queremos un Baby Yoda. Se llama Grogu, por cierto. En el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor nos va a explicar que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación y nos define qué es un acto de divulgación, qué es un acto de publicación, cómo debo de dar a conocer cierta obra de manera general al público, ¿no? Nos dice, oye Estela, no vayas a juntar a toda tu familia en el centro de tu casa y les vayas a exponer la obra o el poema. Eso no es divulgación. Oye, Estela, no vayas a reunir a tus amigos en la escuela, en el patio de actividades de la escuela, y ahí les vayas a exponer la obra o el artículo. Tiene que referenciarse que es al público en general, que todo el mundo tiene acceso
y debe de ser a un quórum mayor y que no tenga relación con esto que acabamos de comenzar, pues no tu padrino, ni tu tío, ni tu hermano, ni tu vecino, de manera general, ¿no? Y nos va explicando cada una de estas maneras de dar a conocer al público en general la obra. No les voy a aburrir con esa parte, pero va explicando poco a poco cómo hacer de manera práctica la divulgación, ¿no? Ahora bien, también nos dice que a partir de que tenemos el registro en el INDEAUTOR, las obras quedan automáticamente protegidas y podemos y debemos ostentar la expresión que diga derechos reservados o DR o el símbolo de C dentro de un círculo, o en su caso hacer referencia al nombre internacional normalizado que lo tenemos dentro del registro que nos dan. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. A partir de este momento, la publicación ya deberá de tener estos signos distintivos, por así decirlo. Sin embargo, el no ponerlos o el no enunciarlos en la obra tampoco le quita el derecho al titular de la creación. Más adelante, aquí está. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable de las sanciones establecidas en la ley. Ahora bien, esta es la parte que quería hacer de manera práctica con ustedes. ¿Cómo registro mi obra? Oye, Estela, es que fíjate que ya vine el 14 de febrero y tengo una serie de poemas en mi cajón, que cuando no estoy determinando impuestos me dedico a escribir libros o a escribir poemas. Los tengo en mi cajón, entonces quiero ir a registrarlos. ¿Cómo le hago? Primero, tenemos 6 pasos, ¿no? 6 sencillos pasos que deben de recordar. 1, genero la creación, que es el contenido, la obra, puede ser, digamos, un plano arquitectónico, un comercial, puede ser una canción con música o sin música, un poema, de los que ya habíamos hablado, ¿no? Después decido mi presentación. ¿Qué es la presentación? Debemos decidir en qué formato vamos a llevarlo al INDEAUTOR. Puede ser en una carpeta, puede ser en una grapados, puede ser en una memoria USB, puede ser de manera empastado, puede ser en diferentes tipos de presentación o incluso en hojas sueltas, que ahí le ponen grapados. Ahorita vamos a ver. Después debo de llevar mis 3 respectivas copias, tanto de los formatos como de la obra. Nos van a dar unas hojas de ayuda dentro del INDEAUTOR. También las podemos descargar en la página. Las vamos a rellenar, puede ser a mano o a computadora. O sea, no hay ningún pretexto para que nadie registre sus obras. Y después, por la pandemia, debemos de agendar citas para ir a hacer el registro correspondiente. Antes de hacer el registro, de sacar mi cita, tengo que hacer el pago de los derechos. El pago de los derechos y el costo de los servicios para registrar las obras se encuentra nuevamente en la página de INDEAUTOR. ¿Sale? Entonces, esperamos la cita con mi pago de derechos y vamos a registrar la obra. Antes se hacía de manera física en las oficinas de INDEAUTOR. En la Ciudad de México se presentaba, te mandaban con tu hojita de ayuda a pagar al banco, regresabas, presentabas la obra, sellaban, emitían el oficio y eso era todo. En estos momentos, les repito, hay que sacar citas para registrar la obra y listo, ¿no? Vamos con nuestra cita y hacemos todo el proceso. Exacto, esa es la liga. ¿Qué pueden registrar? Ya vimos. Echen a volar su imaginación, revisen para qué debo de registrar la obra. Por ejemplo, teníamos eso lo vamos a ver en la parte 2, pero para que les despierte algo de interés el tema, porque me van a decir cómo lo relaciono con mi profesión. Bueno, hay muchísimas maneras de relacionar el derecho de autor con nuestra profesión o en nuestros andares.
tenemos un caso de una persona que le llega un requerimiento, ¿no? Le llega un requerimiento en donde le dice, oye, esta persona se dedica a hacer, a vender pinturas en diferentes partes. No tiene como tal un museo o un contrato, un convenio con un museo para exposiciones, simplemente va a parques, pagan sus permisos y se ponen a vender las obras, ¿no? Digamos que esta persona le tiene un requerimiento porque recibe ingresos, no los había manifestado de manera correcta y también le recibió en algunos años los famosos ingresos por asimilados. Entonces, para empezar, la práctica del asimilado no estuvo, el contrato no estuvo redactado de manera correcta y déjenme redondear la idea con esto. Le pedían en un párrafo del requerimiento, en un inciso, que acreditara el expertise. Y esta persona únicamente tenía sí tenía estudios culturales que no había sido expuestos nunca, incluso en su cédula de identificación fiscal no estaban manifestados. Pero entonces tuvo que registrar o registró con anticipación los derechos de autor de varias obras pictóricas y así pudo acreditar con un currículum y exposiciones y fotografías que realmente era un artista, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver otros ejemplos, pero sí quería mencionarles en particular para qué pudiéramos utilizar, ¿no? Para acreditar una expertise que a lo mejor, por ahí luego nos cuestionan, ya saben. Vamos a ver el ejemplo. Este es un formato, la verdad no sé si se alcanza a ver, si lo alcancen a ver de manera correcta. Este formato, aquí en este formato viene la dirección del autor, el nombre del autor, piden datos generales, quién va a llevar la obra. No necesariamente el autor tiene que ser la persona que inscriba la obra, podemos mandar a algún representante legal. Y este es el ejemplo del certificado que nos da el derecho de autor, donde viene el número de la obra, el número de registro, el título de la obra y el titular de la obra. Con este sería como el entregable final que podríamos obtener al registrar una obra en el INDAUTOR. Y es la obra en sí. Aquí van a ver en la parte de abajo el número, el sellado y el número de serie, el número del registro del INDAUTOR. La obra, pues, esta obra fue presentada nada más en grapadas para que ustedes las tuvieran de ejemplo. Y eso por nuestra parte sería todo. ¿Tienen alguna duda? Es una receta, sí, es una receta. Ahora que viene, les tengo varias, pero quise poner esta de ejemplo, ya ven que viene el 14 de febrero, para que la tuviéramos muy presente. Es una receta para una relación, son 10 pasos para una receta, de una receta para una relación no conflictiva, exacto, así se titula la obra. Aquí viene, creo. Déjenme abrirlo a mí por acá. Mi receta para una relación no conflictiva es el título de la obra. Ustedes pueden inscribir sus papeles de trabajo, sus poemas, sus canciones que tengan, sus publicaciones en TikTok y más adelante nadie les va a decir que no son artistas. ¿Qué andas haciendo? Mis ratos libres me pongo a escribir. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias a los que estuvieron. Por ahí los moderadores tenían un poquito de problemas con la cámara, pero van a estar con nosotros en unos momentos más.
Les agradezco a todos ustedes y en la segunda parte vamos a ver la emisión de los FDIs de derechos de autor y vamos a ver un cálculo de impuesto para efectos de estos ingresos, además de conocer si existen algunos beneficios fiscales para los artistas. Muchas gracias.